A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que una sola figura histórica, Alejandro Magno, pueda inspirar dos trilogías literarias que son, tan épicas y a la vez tan radicalmente opuestas? Pues esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a meternos de lleno en el arte de la ficción histórica para descubrir cómo dos maestros del género vieron, interpretaron y nos contaron la historia de un mismo héroe. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, analizaremos esas dos visiones tan distintas. Después, conoceremos a los autores, a Renaud y a Manfredi. Compararemos sus estilos, cómo construyen la historia y al final veremos por qué tener ambas versiones es en realidad una maravilla. Venga, pues al lío. Tenemos un único punto de partida: la vida de Alejandro Magno. Un material histórico que es, fascinante y casi inagotable. Lo increíble es que, partiendo exactamente de lo mismo, las obras que vamos a analizar llegan a conclusiones, a puertos narrativos totalmente opuestos. Y aquí está la clave de todo, de verdad. Porque no se trata de qué hechos se cuentan. Ambos son súper fieles a los grandes acontecimientos. La infancia, las conquistas, la muerte, todo está ahí. La magia y la diferencia está en la mirada del narrador, en el cómo lo cuentan. Pasemos a conocer a los artífices de estas dos miradas. Por un lado, Mary Renaud. Por otro, Valerio Massimo Manfredi. Hablamos de dos auténticos pesos pesados de la novela histórica. Mary Renaud se mueve en una tradición, digamos, más humanista. Su interés principal no es la batalla en sí, sino explorar la cabeza de Alejandro. Busca al hombre brillante, por supuesto, pero también a ese ser vulnerable, lleno de contradicciones e incluso un poco inquietante que se escondía detrás del mito. Y aquí, en la otra esquina, tenemos a Valerio Massimo Manfredi. Y su enfoque es radicalmente distinto. Él es arqueólogo, un experto en la antigüedad, y su pasión es la gran aventura, la gesta épica. Su Alejandro es un hombre destinado a cambiar el mundo, y el relato se centra en la acción, en la pura grandeza de lo que hizo. Y ojo, para que nos hagamos una idea del impacto de Manfredi, basta con mirar esta cifra: más de 15 millones de ejemplares vendidos. Es que su habilidad para mezclar el rigor histórico con una narrativa que no te deja ni respirar, pues eso, ha cautivado a lectores de todo el mundo. Esta cita del propio Manfredi lo resume a la perfección, lo clava. Para él, la antigüedad no era solo un decorado, era un lugar donde lo imposible parecía posible, un espacio para que la personalidad de alguien como Alejandro se expandiera sin ningún tipo de límite. Ahora, lo interesante de verdad es ver cómo estas dos filosofías se traducen en la forma de escribir. Vamos a comparar directamente sus estilos y la estructura de sus novelas, porque es ahí donde se ve todo. Fijaos, aquí tenemos la primera gran diferencia. Renaud se detiene en los matices, en el porqué emocional de lo que pasa. Manfredi, en cambio, te arrastra en un torbellino de acción, en una narración grandiosa que nunca pierde el impulso. Y claro, sus estilos son un reflejo de esto. La prosa de Renaud es elegante, es pausada, te invita a pararte y a reflexionar. La de Manfredi es totalmente visual, casi cinematográfica. Está pensada para mantenerte en un movimiento constante, para que pases las páginas sin aliento. Esta confesión de Manfredi es alucinante. Dice que escribió más de 1000 páginas en 11 meses, como en apnea, para mantener la tensión. Y de verdad que esa intensidad se transmite directamente al ritmo del libro. Es la clave de su estilo arrollador. Y bueno, pasemos ahora al corazón de la comparativa, el propio Alejandro. Porque es aquí donde las dos visiones se separan ya de forma definitiva. La pregunta es, ¿nos presentan a un hombre o a una estatua de mármol? Esto lo ilustra de maravilla. Renaud nos da al hombre complejo, lleno de luces y de sombras. Su Alejandro es carismático, sí, pero también puede ser terriblemente humano en sus debilidades. El de Manfredi es el héroe de la epopeya, una figura monumental cuyo destino es simplemente la grandeza. Es que incluso el uso que hacen de los personajes secundarios nos revela sus intenciones. En la obra de Renaud, figuras como Bagoas, el eunuco persa, nos ofrecen una perspectiva distinta, mucho más íntima de Alejandro. En la de Manfredi, sus compañeros existen para realzar su liderazgo, para recordarnos su soledad en la cima, su condición de ser único. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es la versión correcta? Bueno, la pregunta en realidad no tiene mucho sentido. Ambas son valiosísimas y nos enseñan algo fundamental sobre la novela histórica. Esta frase es la síntesis perfecta. No hay que elegir. Una nos ofrece la intimidad psicológica y la otra la escala épica. Y juntas nos dan una imagen muchísimo más completa de la fascinación que Alejandro Magno sigue y seguirá generando.
Y es que al final la novela histórica no es un libro de texto. Su objetivo no es solo informar, sino transmitir emociones, hacernos sentir el pasado. Usa el rigor como esqueleto, sí, pero su alma es la capacidad de imaginar y dar vida a los sentimientos de personas que vivieron hace siglos. En definitiva, Mary Renault desconstruye la leyenda para encontrar al hombre. Y Valerio Massimo Manfredi construye el monumento para que alucinemos con esa leyenda. Y el resultado es la prueba de que un personaje como Alejandro es, bueno, un territorio literario inagotable. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. Al abrir una novela histórica, ¿qué se busca en realidad? ¿La verdad de los sentimientos, la cercanía con la persona o la emoción de la gran epopeya? Quizás, como demuestran Renault y Manfredi, la respuesta es que en el fondo necesitamos las dos cosas.